Ahora sí. Bueno, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la tutoría número 2 del curso de literatura costarricense e identidad nacional. Un gusto tenerlas y tenerlos por acá. Y bueno, espero que donde ustedes se encuentren en este momento las lluvias no sean una situación pues peligrosa, lamentable, ¿verdad? Para la integridad tanto física de ustedes, de sus familias, como por cuestiones materiales. Aquí, como yo les he dicho antes, si se han conectado conmigo, yo soy del centro de San José, entonces si aquí las lluvias han estado afectando un poquito, me imagino que en otras zonas del país todavía más. Pero bueno, aquí estamos, muy feliz, muy contenta. Hoy venimos con un tema interesante. Hoy vamos a empezar a acercarnos voy a ir compartiendo por aquí, nada más que, déjenme ver. Hoy venimos con un tema que tal vez nos hace un poquito más cercano, ¿verdad? Porque, vamos, ahí está. Las primeras dos tutorías correspondieron pues a algo que podríamos sentir como que está un poquito más alejado de nuestra realidad en el sentido de que, pues, ay, no, déjenme ver aquí ya. En el sentido de que, pues, son cuestiones que primero, pues, sucedieron hace muchísimos años, aunque también el tema de hoy nos vamos a enfrentar a autores, incluso que ya están fallecidos, pero hay ciertas temáticas que nos hacen como eh, más eco en nuestra situación actual. A diferencia tal vez de algunas de las tutorías anteriores, que todo esto ¿verdad? De que hablábamos de que Costa Rica se está construyendo, está buscando su identidad, está formándose como, ¿verdad? Como un sujeto colectivo casi. Y entonces ahora más bien nos vamos a dar cuenta que estamos en un proceso todo lo contrario, que es de introspección. Terminamos la tutoría 2 con con los textos de Carmen Lira, haciendo referencia a toda la lucha, digamos, en la United Free Company, y, digamos, el texto de Carlos Luis Fallas, el de Mamita United, etcétera. Y ahora vamos más bien a enfrentarnos a otro tipo de temáticas mucho más intimistas, más introspectivas. Entonces, esto es importante hacer este enmarque, ¿por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo la literatura costarricense y cómo, digamos, esta manifestación artística, digamos, que al suceder en estos límites, ¿verdad? Se enuncia como literatura costarricense, responde a una serie de dinámicas y de situaciones que realmente tienen, o sea, que tienen una referencia directa con el contexto. Entonces, y también, o sea, con el contexto nacional y con situaciones que acontecen a nivel mundial. Entonces, no podemos obviarlas. Hay gente que cree que la literatura o el arte está como externo a diferentes situaciones políticas, sociales, económicas que puedan suceder en un país y todo lo contrario, o sea, más bien se nutre de todo ese montón de dinámicas y da como resultado diferentes visiones, textos, eh, desde música también, obras de teatro, danza, etc. Entonces, el título, como les decía, ¿verdad? Márgenes de identidad, voces urbanas y periféricas en la literatura costarricense. ¿Qué nos dice eso si lo comparamos con con los capítulos anteriores? Justamente, perdón, esto que les decía. Ahora estamos más en lo urbano, ya veníamos hablando un poquito de lo urbano haciendo como, bueno, no, más bien no. Era porque habíamos hablado, sí, de Carlos Luis Fallas, entonces no nos habíamos metido tanto a la ciudad, hay ciertos aspectos que tal vez ya se van como sacando a relucir pero que no, que terminan siendo más bien evidentes en esta parte, digamos, del siglo XX, que es la que vamos a estudiar hoy. Entonces vean como toda la trayectoria. Si están llevando, por ejemplo, cuestiones de historia ahorita en la carrera o en este bloque de humanidades, no sé si tienen que llevar algo de historia, yo creo que sí, y hablan de estos temas, se van a dar cuenta que se pueden estrechar puentes y lazos entre lo que hablamos acá en el curso de literatura costarricense y se habla en algo de historia de Costa Rica también. Entonces, vamos a ver este título y voy para la antología, porque le tomé unas fotos ahora para un texto para hacer como un ejercicio, pero Yo lo había visto, pero aquí tengo el otro, el de,
el, digamos, el libro teórico. Entonces, voy igual siempre como diciendo más o menos como páginas y esto. Nos viene a exponer como introducción este nuevo capítulo, ¿verdad? Que me devuelvo acá, que es Voces Urbanas y Periféricas. ¿Qué, qué temas, qué propuesta, qué diferencia vamos a encontrar a grandes rasgos? Como les decía, a diferencia de lo que leímos para los capítulos anteriores, que eran sujetos colectivos, es decir, Ramona como esta mujer, que puede ser cualquier mujer que ha vivido una serie de maltratos, que ha vivido un tema de abandono, de abuso por parte de su marido, de que la trata mal, etcétera, y que cualquier mujer puede ser Ramona, es decir, hay una cuestión de identidad debido a esa situación, digamos, que acontece, que viene a acontecer o a suceder en estos nuevos textos o en esta época, en este capítulo. Conflictos subjetivos de los personajes y su relación con el entorno. Entonces ya no es tanto como un personaje como Ramona puede ser visto como y señalado como representante o referente de un colectivo, es decir, de un grupo de personas o de mujeres en ese caso, sino que ahora nos vamos a enfrentar a una cuestión subjetiva, es decir, estos personajes de ahora van a ser más introspectivos, se va a profundizar más en lo que piensan, en lo que sienten. Y sí, eso sí lo habíamos hablado creo que sí venía el ejemplo de Yolanda Oreamuno, si no me equivoco, pero como que apenas se había mencionado. Pero bueno, es como para que vayan viendo que sí hay como, o sea, cada época va, o sea, llega una colita que después agarra fuerza y va como, ¿verdad? Luego toma, ¿verdad? Como este protagonismo. Representación de problemáticas y sujetos y fenómenos sociales emergentes. Ahí vamos a ver hacia el final del capítulo todo lo que tiene que ver con la población afrocaribeña. Y vamos a ver el video de Queen Duncan y los aspectos sociales de la página 101, por ejemplo. Nos dice en la página 101. A partir de la creación de la Segunda República, liderada por José Figueres Ferrer y el Partido de Liberación Nacional, la sociedad costarricense puso en marcha un nuevo orden constitucional y un modelo de desarrollo, en el cual surgieron diversas instituciones y políticas estatales cuyos logros más significativos corresponden a la nacionalización del sistema bancario, el impulso y la consolidación de la educación universitaria, el mejoramiento y acceso a los servicios de salud, es decir, la CAF, la creación de ministerios y la construcción de carreteras, transporte público, comunicaciones, así como el fomento de la industria nacional basado en un nuevo modelo económico de exportación. Eso es importante porque son aspectos sociales que les decía, la literatura no está aislada, o sea, un texto como el que vamos a profundizar hoy, que fue el que elegí yo, que fue Cachaza, em, no está aislado digamos, su autor no está aislado allá en Marte solito, ¿verdad? Que no tiene contacto con nadie, sino que toda esta lista de situaciones sociales que les acabo de leer, ahorita vamos a ver cómo eso empieza a mutar en otra cosa y empiezan a darse esas problemáticas sociales y fenómenos sociales. O sea, algo que, y si lo ven, o sea, insisto, la literatura no está aislada. Vean que esto de la conformación de la Segunda República en Costa Rica, que eso incluye un montón de cosas, ¿verdad? O sea, la creación de las garantías sociales, la creación de la Universidad de Costa Rica, em, el ejército que se quita y todo ese tipo de cosas son aspectos sociales, históricos que tienen una repercusión directa con lo que es la literatura. Y eso se ve, perdón, o sea, eso lo vemos también, para poner como un ejemplo, no de Costa Rica, sino, no sé si les gusta la ciencia ficción, yo últimamente ando leyendo ciencia ficción por un tema, un tema laboral también. Em, yo trabajo en la UCR y ustedes pueden ver que en la actualidad la ciencia ficción adquiere más protagonismo, más visibilidad desde el cine incluso. ¿Por qué? Porque la época en la que estamos, con la inteligencia artificial, con la tecnología, con los robots, que con un montón de cosas, y pues ese contexto eh, nos afecta, digamos, directamente, y que vamos a escribir algo relacionado a eso, ¿verdad? No, o sea, no quiere decir que todo lo que se escribe ahorita sea ciencia ficción, nada que ver,
pero es, o sea, de un tiempo para acá es que se empieza a escribir ciencia ficción en el siglo XX porque ya después de la revolución industrial empiezan a hacerse cambios y eso a nivel social afecta, por lo tanto la literatura también se ve afectada en ese sentido. Ahora sí, qué hermoso, qué divino todos estos cambios sociales que tenemos, que las garantías sociales, que la educación, qué hermoso. Pero hay algo aquí negativo, lamentablemente. Y nos dice en la página 102. Leo como la introducción que nos puse acá que dice, no obstante, como apunta Álvaro Quesada, detrás de esta cultura modernizadora, porque, ok, Costa Rica, bueno, sí, si llevaron en algún momento de lenguaje y realidad social, creo que es, no mentira, el otro. El de novela hispanoamericana se habla mucho de este tema, ¿verdad? De cómo se busca, cómo las ciudades terminan siendo un foco que evidencia ante el mundo, ¿verdad? O sea, más bien un foco, no, o sea, el mundo tienen sobre los ojos, tienen mira, perdón, a las ciudades como un foco que evidencia la modernización de un país. En este caso, o sea, Costa Rica empieza con esta cultura modernizadora de las garantías sociales, la seguridad, la salud, la educación, las carreteras, pero ¿qué pasa? Que las primeras consecuencias, se dan las primeras consecuencias de corrupción política, el aumento de la pobreza, el endeudamiento económico, el surgimiento de un aparato burocrático estatal, que lo seguimos viviendo ahora, y un crecimiento acelerado de la ciudad y sus entornos próximos. Y eso es ahorita, o sea, este aparato burocrático lo seguimos viviendo y solamente que ahora se ha digitalizado muchas veces, ¿verdad? Con esto de, de hecho hay, desde lo que es el gobierno, existe el gobierno digital, que es una oficina dentro del Banco de Costa Rica, que usted va y saca su firma digital y hay toda una serie de trámites que usted hace en línea, pero es igual, o sea, suba los papeles, llene esto, ponga lo otro, saque presupuesto, o sea, se digitaliza ese proceso burocrático, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la deuda pública, ¿verdad? Que hace unos años también tuvieron que, bueno, hace unos años no, o sea, todavía a la fecha siempre que se habla de los impuestos y todo esto, y lamentablemente el tema de la corrupción, que a nivel nacional pues tenemos el caso reciente del ex magistrado y ex fiscal, creo que fue, también Celso Gamboa, iba a decir Celso Borges, ya estoy pensando en fútbol, que, que está extraditado por una serie de temas ahí que van asociados al tema de la corrupción, ¿verdad? Entonces, con todo esto, cómo podemos relacionar esto con la literatura? Dice, la literatura costarricense exploró otras temáticas relacionadas con la marginalidad social y la vida cotidiana. Repercutió en los procesos estéticos y contenidos ideológicos elaborados por el discurso literario de esa década. Perdón, perdón. Insisto, ahorita lo vamos a ver con Cachaza, que hay un apartado bastante amplio dedicado a Cachaza, incluso a su forma como está escrita, que es un texto complejo. A mí me fascina, me lo he leído como dos veces. eh, Primero porque me lo recomendaron y luego en la universidad me tocó leerlo, entonces se los recomiendo. Y a lo que voy con esto es que con proceso estético lo que se refiere es que va a cambiar como esta forma en la que estaba escrita, digamos, vamos a encontrarnos que si hubiéramos leído Mamita Yunay u otros textos de esta época, pienso en El sitio de las Abras de Fabián Dobles, que no viene en la antología, pero por poner alguno, hay mucho diálogo, son estos sujetos colectivos que se encuentran en reuniones, entonces hay mucho diálogo de los personajes, pero vamos a ver que en Cachaza casi que no hay diálogo. Es todo el personaje como él va como narrando lo que siente, lo que ve, lo que recuerda, pero así chorreado, podríamos decirlo. Entonces, a nivel estético, eso hace que el texto sea un poquito más complejo de leer, porque no hay una línea, digamos, de diálogo, no hay un intercambio de palabras que tal vez sí puede ser como más usual en un texto clásico, y más bien esta corriente literaria que en Costa Rica dice, da, pero no solo aquí, digamos, tenemos una herencia de otros países eh, que también utilizan mucho este tipo de técnicas, pero en Costa Rica un ejemplo muy claro es el de cachaza, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el primer apartado dice identidades urbanas en la literatura costarricense. Entonces, cuando hablamos, vea que pasamos de la United Free Company, o sea, pasamos del Caribe ahora al urbano.
Vamos a ver, aquí ya voy por la página 103 y nos dice, ¿qué características tiene esta identidad urbana que se presenta en la literatura costarricense? Una expresión que a mí me gustó muchísimo es la que dice acá, que dice, la ciudad en la literatura ha sido analizada por algunos investigadores en la forma de un laberinto urbano, en el cual se llega a proyectar el malestar social, la incertidumbre y los conflictos ético-existenciales de sus personajes. Y esos conflictos y todo ese laberinto urbano me lleva además al segundo punto de acá, a un proceso de deshumanización y que va de la mano con un desarrollo capitalista, porque vamos viendo que sí, efectivamente, había una lucha como Amita Yunay, una denuncia con los textos de Carmen Lira, las proclamas de don Juanito Mora que exponía que había que ir a luchar y todo este sujeto colectivo que se invitaba por medio de la literatura, ahora pasa más bien a ser un ser aislado, perdido en un laberinto urbano. No sé si les pasa que si no son de San José, a mí me pasa que tengo compañeros bueno, yo vivo en San José, pero trabajo en Heredia y tengo compañeros de otras partes del país que sí, se mudan a San José a estudiar y se quedan trabajando o a Heredia para estudiar en la Universidad Nacional. Y una de las cosas que los aturde es este caos, ¿verdad? De San José, de las presas, de la bulla, de los buses, de los pitos, de la lluvia y la gente que se salta el semáforo sin choque y si hay un choque colapsó todo por 5 horas, o sea, es caótico San José. Y bueno, el casco metropolitano en sí. Entonces, súmele a eso es el laberinto urbano y a eso súmele que se da un proceso de deshumanización. Aquí en las partes urbanas, digamos, del país, hay ciertos procesos sociales que no son tan habituales como si pueden serlo en otras regiones. Por aquí, o sea, usted se salta al alto y le pitan y le gritan de todo y el otro no le importa si atropellaron al otro porque va a llegar tarde al trabajo, entonces se pita para que pasen y si hay un cuerpo ahí tirado no me importa, ¿verdad? O sea, lamentablemente se ha llegado a ese punto. Y además súmele a eso, ¿verdad? Este desarrollo capitalista hacia mediados de la segunda mitad del siglo XX. Y en la cita de la 103 dice, el laberinto es el lugar en donde nos vemos sumidos y que se convierte terrorífico cuando somos incapaces de hallar la salida. La ciudad puede convertirse en un lugar de desencuentros, de desposesión, en donde la miseria, la marginalidad, la soledad, el desempleo y diversos vicios sociales hacen de esta una especie de infierno, a pesar de que dentro de ella igual pueden encontrar las historias de lucha y superación que enaltecen a algunos de los personajes. El entorno urbano es ese espacio negativo, en donde las relaciones espaciales y personales se pueden volver hostiles, por lo cual el miedo y la confusión adquieren un lugar preponderante dentro de las relaciones de este grupo. Por lo que, repito, son síntomas de marginalidad, toda la cuestión subjetiva, porque en este laberinto pues hay un proceso en el que todo el mundo se siente agobiado, entonces se profundiza en la subjetividad y en el conflicto social. Y la cultura urbana capitalina, que es todo este proceso que son las temáticas de la 104, que son un montón, por eso no las puse ahí. Entonces, ¿qué tipo de temáticas nos vamos a encontrar en textos de esta época? La criminalidad, la soledad, la comunicación, la corrupción política, las identidades locales, la enajenación, la representación social y psicológica de algunos personajes pertenecientes a la clase media y de otros sectores marginales, las relaciones de género, explotación ambiental, la crítica al aparato burocrático o estatal, la incorporación de otras temáticas culturales e identidades relacionadas con la exclusión social y étnico afrocostarricense. Entonces, así es como empezamos ahorita con el tema de, bueno, cachaza, que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, que quede, digamos, que quede claro que esta época se caracteriza, lo que estamos viendo hoy, eso, porque la ciudad es amenazante, la ciudad es un laberinto donde las personas están aisladas, están solas porque están perdidas, entonces se profundiza en la subjetividad, pero a la vez se evidencia la corrupción y todos aquellos aspectos sociales, ¿verdad? Que como sujetos colectivos nos afectan, solo que ya no generamos como una lucha, ¿verdad? Como en Mamita Yunay o como en Carmen Lira, sino que se dice, pero no existe esta denuncia como, ¿verdad? Insisto, con los textos de Mamita Yunay y de Carmen Lira,
que casi es como una denuncia para generar un cambio. Aquí más bien es esa denuncia de cómo me afecta a mí y cómo yo afronto eso, pero siempre como desde un yo. Entonces, la ciudad en la literatura fue conceptualizada como un organismo amenazante y deshumanizador en el cual los personajes se enfrentaban a un mundo signado por el materialismo, la incertidumbre y el individualismo. Vean qué clave esas tres palabras. Materialismo, o sea, todo lo que tiene que ver, que va de la mano con un tema de consumo, ¿verdad? Que ahora se ve todavía más el, ay, y vea, es que perdón, es que yo vivo en San José y aquí hay cosas, aunque yo no irme de San José lo pensaría demasiado, porque yo toda la vida he vivido acá. Pero pongo el ejemplo de ahora, ahorita que ya la Navidad está como en todo lado. Ese es la ciudad amenazante, o sea, es ahorita en todo lado, hay cosas de Navidad, hay luces, hay todo. Y cuando ya empiece a sentirse el ambiente navideño, pues usted ya no puede caminar por San José. Ya cuando está el aguinaldo, usted ya no puede caminar por San José. Porque es esta cuestión en, en que nuestra ciudad está marcada justamente en ese ritmo, en el del materialismo. Es decir, tiene que comprar, tiene que consumir, tiene que no sé qué, ta, ta, ta. Entonces realmente la ciudad se vuelve ese laberinto porque usted ni puede transitar. Para esas épocas uno tiene que, yo me bajo en la sabana y me voy caminando hasta el Parque Central porque es más rápido, porque en bus es una presa, porque se van carriles. O sea, toda la ciudad se vuelve todavía más caótica por un tema de materialismo. Esa incertidumbre, ¿verdad? Que a veces no se sabe qué va a pasar, desde las paradas de los buses que no están bien demarcadas, a veces de que los buses no tienen horarios claros, y este individualismo de que en la ciudad es mucho más evidente el tema de la desconfianza, de que usted no le habla a la otra persona, de que nadie le va a pedir plata, de que es que lo van a asaltar si usted le saca el celular, o sea, es una cuestión, ¿verdad? Que crea como este organismo amenazante y deshumanizador que lamentablemente es al que hemos llegado como habitantes de estos espacios. Entonces viene el ejemplo de Los perros no ladraron, que es una obra, perdón, una novela de Carmen Naranjo. Y eso está en la página 104. Dice, hay un sentimiento de soledad e incomunicación que caracterizan sus personajes frente al proceso de industrialización y modernización urbana. Y esto es lo que les decía, o sea, vuelvo a repetir, insisto, el tema de Mamita Yunay, Carmen Lira y Ramona como una mujer que representa a muchas mujeres, aquí más bien son personajes que ya no es esta lucha colectiva, sino es esta ciudad que me amenaza, que es caótica, ¿verdad? Un proceso de industrialización, es decir, de trabajo, de un ritmo de vida mucho más rápido, de caos y modernización. Y la modernización implica además la constante construcción de edificios, carreteras, un montón de cosas de ese tipo. Y además son espacios de degradación caracterizados por el anonimato, el individualismo y la pérdida de comunicación con el otro, que es lo que les decía, o sea, eso lo podemos ver en esta novela y que viene el extracto, pero si no, ahorita me voy a traer el otro libro. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Que desconfío del otro, el otro ya no le importa lo que pase, y uno lo ve muy, muy clarito aquí en la ciudad. Y vamos a ver, tenemos también el ejemplo de, y nada más déjenme ver que aquí tenía marcado algo. Ah, bueno, la 104 nos dice, a partir de la década de los 50 el personaje representativo de lo costarricense, ¿verdad? Como era Ramona un personaje representativo, aquí es el personaje representativo de lo costarricense, no será más el concho de la literatura decimonónica, sino el oficinista, la clase media, la gente de ciudad. Entonces, hay una novela buenísima que se llama El emperador Tertuliano y la Legión de los Superlimpios, de Rodolfo Arias Formoso. Y acontece en una oficina, es buenísima, el chisme, los apodos, la burocracia, la vagancia de los empleados, por si les gusta leer. Y está escrita a nivel estilístico de una manera muy distinta a diferentes novelas, no tiene puntuación, entonces hay como que entrarle con cuidado, ¿verdad? Porque lo que busca es como justamente esta representación de esto caótico, ¿verdad? Em, ok, voy con el de A la vuelta de la esquina, que se me perdió, ¿dónde estaba? Aquí está, de Julieta Pinto. Aquí este se caracteriza por nuevas voces identificadas con la marginalidad urbana
el efecto de referencialidad y verosimilitud en relación con la situación de vulnerabilidad y marginalidad social en que viven los personajes. Y ahí viene un personaje, viene un extracto. eh, bueno, aquí dice que lo que se busca es narrar la marginalidad desde el punto de vista de la conciencia y del lenguaje social de sus personajes, porque nos dice aquí, eh, vení quieto, voy a ver si puedo sacar la mercancía de este carro. Está cargado el hijo de puta. Saca un desatornillador y en dos toques se abre el chunche, hijo de puta. Se abre la puerta y sale un viejo con un cohete en la mano. O sea, vea las palabras que utiliza. Y deciden mandarme a la Penny, ¿verdad? La Penny es de la cárcel. Y, eh, y un tombo grandote se acerca a agarrarme del brazo y yo que soy tan nervioso le doy una patada y se me vienen dos más y sigo pateando hasta que me caen 10 encima y va a bastonazo en las costillas, en la cabeza y en los brazos. Y a los 8 días el tombo dijo, Tonillo, vení. Y salgo yo todo matón, bamboleándome de un lado a otro. Porque lo que es a mí, esos carajos no me verán nunca el miedo. Pueden matarme si quieren, pero miedo, mírala. Pero, o sea, la expresión, y uno se imagina ahí a la gente hablando, digamos, con este tipo de expresiones más populares y las expresiones que pueden hacer, que pueden decir. Sea, y eso es lo que se trata de evidenciar en los otros textos, no porque era esta lucha social, era las injusticias y todo eso, y aquí más bien es retratar esa marginalidad, esa forma en cómo se utiliza el lenguaje. Y en el caso de Cachaza, ahí tenemos el apartado de locura, violencia y periferia. Entonces, Cachaza acontece en el querido Chapuí, que efectivamente él sí estuvo internado en el Chapuí, utiliza un lenguaje grotesco, eh, trata sobre relaciones de poder, corrupción y discriminación, y es crítico a los mecanismos de poder tras la figura de bienestar, racionalidad y modernidad. Entonces tenemos un cuadro que nos explica acerca de la violencia y nos expone que hay abuso físico y burla. En la página 108 es esto. Maltrato y denigración, tortura física y representación grotesca. Entonces, bueno, yo quería leer como un extracto de la novela, pero entonces ahorita lo veo. Em, los temas de la marginalidad, la discriminación, la corrupción y el uso de distintos tipos de violencia hacia los internos de este hospital constituyen una forma de evidenciar los mecanismos de poder y control social que ejerce un conjunto de instituciones y disciplinas, el discurso médico, psiquiátrico, religioso y jurídico, para diferenciar, categorizar y excluir aquellas subjetividades que no se adecúan a las convenciones y los patrones de conducta que se imponen por el orden y la norma social. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es que se narra lo que sucede dentro de un hospital psiquiátrico, pero no se narra como de los enfermos que están ahí, como se ve a veces en las películas, perdidos, no. Y se narra la violencia, ay, que esta palabra siempre me cuesta decir, la violencia que se vive, la discriminación, la corrupción, que ahorita la vamos a ver, el abuso de poder, el control social por medio de las instituciones, y esas instituciones están siendo representadas por personas que tienen poder, como son doctores, psiquiatras y todo este tipo de personas. Entonces, vamos a ver por acá. Bueno, es que les voy a poner el video. Tip. Uno de los rasgos más predominantes que se desprende del discurso y las formas de habla de los personajes. Bueno, es que esto, pues ya me acordé por qué fue que lo marqué. Déjenme nada más. Era porque exponía que habían dos, ajá, existen como dos temas, o la teoría expone como dos temas, por decirlo así, dos elementos que son constitutivos o importantes en Cachaza. Uno es la marginalidad, que va de la mano con la discriminación, la corrupción y la violencia, y el otro es las formas de habla o el lenguaje. Por si les preguntan como, según Mondol, según Mondol, ¿cuáles en Cachaza, cuáles son las dos formas de, es que cómo lo llaman? Eh,
Mecanismos de poder. O sea, que expone como dos elementos importantes de esta novela, la marginalidad, el poder y todo, y las formas de habla. Eso está en la página 109. Entonces dice, uno de los rasgos más predominantes que se desprende del discurso y las formas de habla de los personajes corresponde a la constante referencia a situaciones o frases vinculadas con la sexualidad, la burla y los residuos corporales. La alusión a las conductas libidinosas llevadas a cabo entre médicos, enfermeras e internos, los términos burlescos y despectivos que utiliza el equipo médico y administrativo para degradar a los pacientes. No, es que es terrible. O sea, y si hay una parte en la que, o sea, les dan la comida y ellos están comiendo, bueno, el narrador está comiendo y el narrador no habla. O sea, toda la narración ocurre como de manera introspectiva, es decir, como en la cabeza del narrador y nosotros nos metemos en la cabeza de ese personaje y él narra lo que ve. Entonces, hay un personaje que él cuenta cómo se le caen las babas y los granos de arroz y todo de la boca y es una cuestión, y los orines y el tema del defecarse encima, orinarse encima, el tener gusanos que le salen del cuerpo porque tiene creo que es un personaje que le cortan la pierna y no se la cuidan, entonces le salen gusanos. O sea, es bien fuerte, pero es muy bueno. Si ese tema no les genera asco o como repulsión, incomodidad, se las recomiendo porque la antología solo trae un fragmento. Em, ay, bueno, entonces aquí está el ejemplo de la antología y vamos a ver el video y luego leemos un pedacito y yo creo que sí nos da chance, son las 8:40, 6:40. Vamos a ponerles el video. Si ustedes ven, hay diferentes códigos QR en el libro. Entonces, en esos códigos QR ustedes pueden encontrar estos videos. Este, a ver si se los pongo por lo menos la mitad. Ok, voy a apagar mi cámara por el tema del internet. Según el psicoanálisis, la literatura es una forma organizada de delirio. En este programa de Punto y Coma viajaremos al mundo de la locura. Y qué mejor que ir de la mano de uno de los que más se ha acercado a este tema, Virgilio Mora Rodríguez, el escritor del libro Cachaza, un libro que nos presenta de forma desgarradora lo que es vivir en un asilo de locos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva temporada de Punto y Coma, la revista de literatura de la UNED. Nos honra iniciar este segundo año con una entrevista de portada a Virgilio Mora Rodríguez, autor de la novela Cachaza. El libro, cuya primera edición data de 1977, se convirtió en un hito por su ruptura con la forma tradicional de la narrativa costarricense. Esto, sumado a su argumento chocante, los maltratos y humillaciones que sufre el protagonista interno en un manicomio. Seguimos el recorrido psiquiátrico en la sección de cine y literatura con la película Atrapado sin salida de Milos Forman. También les presentamos una caricatura de excentricidades literarias de la mano de Armando Aguilar y las opiniones de los lectores en nuestra sección de blog. Esto es Punto y Coma. Esperamos que disfrute el programa. Virgilio Mora Rodríguez es uno de los escritores más interesantes de la Costa Rica actual, tanto por las temáticas que trata y su tono de denuncia, como por su estilo irónico y de un lenguaje para nada concesivo,
Nacido en 1935, tras la Revolución del 48 viaja a México para seguir sus estudios de medicina. Regresa a Costa Rica, pero decide marcharse luego a Estados Unidos, donde se especializa en psiquiatría y neurología. Ha publicado más de 18 libros, algunos bajo el seudónimo de Polo Moro. Reside en Nueva York desde hace más de 30 años. Ahora, la EUNET inicia la reedición de sus obras con Los problemas del gato y otros cuentos y Cachaza, además de una nueva novela, Enfermedad mortal. Su nombre se menciona mucho en los escritores que han estado abandonados o escondidos o olvidados, muy injustamente, por cierto. No, olvidados no. Entre más lo ignoran a ustedes porque más lo recuerdan. Si a mí se hubieran olvidado de Cachaza y de mi persona, si por ejemplo este señor expresidente se hubiera olvidado de mí, tal vez me hubieran hecho las cosas un poco más fácil. No, no es olvido, es una reconcentración del rencor. ¿Usted cree que usted es un escritor controversial, problemático? Bueno, para cierta gente, por supuesto, para cierta gente usted es problemática. Todos somos problemáticos para alguien. Todos somos muy bien recibidos por otra gente. Entonces, todos estamos en el mismo equipo. No, nadie me conoce a mí aquí. Tal vez esta visita le permita a mi nombre regarse un poquito por aquí y por allá, pero a mí nadie me conoce, así que nadie me hace preguntas. Yo quería escribir un libro sobre una mujer que llamé La Loca Prado, y empecé, incluso es muy obvio que en Cachaza del inicio está dedicado a una mujer que tiene problemas muy serios. De momento de un hombre, un fantasma se apoderó de la pluma. Ya no hubo manera de despegarlo, es decir, él tomó la batuta y de vez en cuando se la cedió a alguien por unos pocos minutos o segundos o días, pero él era el eje o él es el eje. En realidad toda la narración, toda la mecánica, toda la trama gira alrededor de este señor. No quiere esto decir que los otros personajes no tengan importancia, pero pues el eje, lo que le da fuerza al relato, lo que le da tal vez su humanidad más que nadie es este hombre. Y me gustaría saber cuál es el límite entre la ficción y la realidad en Cachaza. ¿Qué es invención suya y qué es realidad cuando usted vivió ahí? ¿Qué hay de real? De real, la gente que lo imprimió, la gente que lo leyó. Los personajes nacieron solo, espontáneamente, yo no sé de dónde vinieron, cómo llegaron, cómo se acoplaron, cómo terminaron y a dónde están, mucho menos. Es una cosa, lo que sucede en el libro, en una novela, en cualquier trabajo de ficción, si realmente es ficción, es una cosa espontánea que se da, como se da una naranja. Empieza poco a poco, se madura y se cae. El secreto es verla caerse. Hace 30 años publicó usted Cachaza. ¿Cómo lo recibió la sociedad costarricense en esa época? Y parece que el libro no fue muy bien querido. Parece que se volvió una bruja. Para alguna gente fue un asalto personal y a mansalva, lo cual es completamente, no tiene sentido, porque yo con costo me ocupo de mí mismo, mucho menos de gente que no conozco. Pero de todas maneras esa fue la reacción, una reacción negativa, ya, ahí queda. El libro fue puesto en cautiverio por ciertas gentes poderosas y un montón no un montón, porque aquí hay un montón de solo ladrones es lo que hay. Editoriales que se dediquen a estafar a gente. A mí me estafó más de uno. ¿Quién más se apoderó del libro? El libro desapareció. Lo que me importa es que gente como usted lo reciba bien. Vale más un buen lector que 1 millón de lectores que no saben leer. Ok. Lo importante de este video
y voy a aprovechar para compartir el documento. Lo importante de este video es justamente esta parte que él habla de cómo fue recibido, de que hay, como él dice, gente, digamos, dentro del poder que no le sirve o no le interesa, no le conviene que se hable del texto. ¿Y por qué no le sirve, no le conviene, no le interesa? Porque cuestiona ese poder, cuestiona cómo el poder es utilizado para marginar, el poder es utilizado para discriminar, el poder es utilizado para generar violencia justificada dentro de un aparato estatal y una institución pública de salud. Entonces, por eso no conviene. Él muere en Estados Unidos y muere exiliado. O sea, él se tiene que ir de Costa Rica, tiene diferentes novelas, es muy, muy bueno. A mí sí, sí me gusta muchísimo, se los recomiendo, pero no es bienvenido justamente por eso, porque alza su voz, a diferencia, digamos, de, obviamente los años hacen que cambie y que sea percibido de otra manera, pero de igual forma Carmen Lira en su momento, Carlos Luis Fallas con Mamita Yunay, y Carmen Lira a la fecha sigue siendo, por tener como un hilo conductor entre todo lo que hemos ido viendo, sigue siendo una escritora recordada por sus cuentos infantiles, puesta en un billete de 20.000, pero casi nadie la reconoce por esta otra faceta más política que tuvo. Igual Virgilio Mora, que no conviene este texto, que mejor que se quede callado, ¿verdad? Porque hace una crítica a este laberinto urbano, a esta situación de marginalidad social que acontece en estos contextos urbanos y que no quiere ser reconocida. Así como en algún momento surgió también la famosa novela negra, aquí como una línea, como no como un género, sino como una línea temática, digamos, en la literatura. Y usted va a encontrar diferentes editoriales, por ejemplo, Uruk, que es una editorial nacional, y va a encontrar que ellos tienen una línea de literatura negra. Es decir, que todo lo que tiene que ver con crimen, con asesinato, con policías corruptos, con investigación sobre crímenes, toda esa línea por si les interesa eso. Bueno, leamos aquí, tengo varias páginas, pero creo que no da tiempo como de leerlo todo, nada más es como para que hagamos el ejercicio, porque recuerden, los profes no sabemos qué les preguntan en el proyecto, pero que por lo menos les quede el- la idea de cómo podrían abordar ese texto que es un poco complejo. Nada más déjenme ver, sí, yo creo que sí podemos leer bastante, dice. Voy marcando acá, no con este. Ajá, dice, bueno, aquí, cachar. Esto es en la página 207 de la antología. Dice, capítulo 1. Agitada o taciturna, siempre golpeada, nerviosa o brava o alegre, cantando, hablando o rezando o recitando. Otras veces por semanas, por meses, se la pasa todo el día sentada, invierno o verano, en la misma esquina del patio de aislamiento en la sección de mujeres. Aquí ya tenemos que está contextualizado en la sección de aislamiento de ese hospital, ¿verdad? Y nos está hablando de alguien, de una mujer, porque está agitada, taciturna, golpeada, nerviosa, brava o alegre. Con las piernas flexionadas, y vayan haciéndose la imagen, ¿verdad? En la misma esquina del patio de aislamiento, en la sección de mujeres, con las piernas flexionadas, la cabeza entre las rodillas, en donde del pelo solo quedan mechones llenos de piojos y liendres. Vean, en la cuestión del lenguaje, que era una otra característica de este texto, ahí está, la alusión a todo lo cuestión corporal. Piojos y liendres que se rasca con la mano izquierda, al tiempo que con la otra se escarba el sexo. Medio desnuda, más que medio desnutrida, mucho menos que medio atendida, menos que alguna vez comprendida, casi siempre olvidada, siempre indiferente, la mirada perdida. De su condición humana, solo la piel carcomida. Qué fuerte esto, de su condición humana, ¿qué es lo que todavía la mantiene como humana? La piel carcomida, la cara entre las piernas, las uñas sucias y largas, su lenguaje de palabras desunidas, sus risotadas, sus llantos, su llanto, perdón, que a veces dura días, sus pesadillas de las que se despierta aterrorizada, gritando, hecha un animal salvaje, despertando a todas sus compañeras del manicomio, que a todo pulmón gritan a la vez que le dan patadas a las puertas de las celdas. Callen a esa hijueputa loca,
Cierren la puerta de su calabozo, mándenla para enfermería o denle un leptocinal o un par de maquinazos, callen a esa hijo de puta loca. Aquí tenemos igual lo de la reacción, ajá, lo del animal salvaje, las compañeras del manicomio, o sea, el actuar de todas estas mujeres, ¿verdad? Que dan patadas a las puertas, que la manden al calabozo, que le den maquinazos. Él se acostumbraba en los ochentas, creo que era, a darle a las personas internadas en los hospitales psiquiátricos, a darle chuzazos, ¿verdad? O sea, maquinazos. Y eso al final lo que terminaba, generaba era como todo un proceso de deterioro, ¿verdad? Terrible, pero era una costumbre que se practicaba. Ya es ilegal, por dicho. Duerme esta noche, se despierta ahora aterrorizada, deja su catresucho en carrera, corre por los pasillos húmedos, los electrocitaban. Ajá, sí, los electrocutaban, exactamente. Así de fuerte era, los electrocutaban. Em, Deja su catresucho en carrera, corre por los pasillos húmedos y sombríos, ahora pintados de sombras que se agitan al compás de sus pasos. Corre desesperada hacia el servicio de observación de mujeres, asustando en su carrera al médico y a la enfermera de guardia, deteniéndose en la cara una mirada de derrota ante la inmensa puerta que separa observación y aislamiento, atrás de la cual a pocos pasos se erige una enorme imagen de la Virgen María. Solloza, reza, Virgencita, Virgencita, ayúdame, ayúdame, me matan. Se agarra de la puerta y por ella se resbala. Cae de bruces al suelo con los puños crispados, los ojos brillosos de lágrimas, de espanto. Doctor, murmura la enfermera subiéndose los calzones. Vean aquí la corrupción y lo que hablaba de las características, las relaciones. Subiéndose los calzones y acomodándose los senos. La enfermera le dice eso al doctor, o sea, está insinuando que estaban teniendo, pues, intimidad. Y le dice la enfermera, es la loca Prado, démosle un leptocinal o dos, observa el residente Restrepo, o sea, el doctor, chupándose el bigote negro y espeso, sentado en camisa, corbata, zapatos, sus pantalones colgando del respaldo de una silla. O sea, los locos andan ahí gritando y los doctores y las enfermeras hacen otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que evidencia esta corrupción, este manejo del poder. Y es la loca Prado, ¿verdad? Entonces dele un leptocinal o dos. Eso es el medicamento tranquilizante, sedativo antipsicótico. Se le tiran encima a dos hombres musculosos expertos en llaves, a la pobre loca, ¿verdad? Y tres mujeres, todos auxiliares de enfermería. De los hombres, el más grande, un indiazo, las espaldas y los brazos llenos de músculos como pelotas, se ríe de sus esfuerzos inútiles y ya dominada le da una gran nalgada al tiempo que el otro comenta muerto de risa, que hijo de puta loca más loca. Entonces vean, a la pobre enferma le dan una nalgada, se ríen de ella y la invalidan totalmente. Arrastrada dentro de este mismo sistema social de salud pública que quiere ayudar a todo el mundo, sucede esto. O sea, eso es lo importante de este texto, que evidencia todo, digamos, todo ese laberinto social, que todo esto que les dije al puro inicio de la fundación de la Segunda República, que pone en evidencia una Costa Rica pues más moderna y todo, trae lamentablemente consigo todo ese tipo de situaciones. Voy a ver que hay un mensaje. Ah, bueno, sí, una carita riendo. Dice, arrastrada a la loca, se la llevan a uno de los calabozos, posillas que rodean el patio rectangular del aislamiento, en donde por el día se pasean como animales las locas más locas, y la amarran al camón de minúsculo cochitril, una puerta con cerradura especial, cuatro paredes, el techo. Grita, el indiazo le pone una almohada sobre la cara, o sea, y la enfermera, aún acomodándose las enaguas, ¿verdad? Porque es la que estaba con el doctor, y el pelo todo revuelto, le da un leptocinal en el brazo. Dale otro, señala el doctor Restrepo, las dos manos en los bolsillos del pantalón. Dale otro. Grita, se revuelca, aunque ya le han amarrado el catre y el compañero del indiazo vuelve a repetir, ¿qué hijo de puta loca más loca? Ahora hablando con voz gangosa, pues se tapa la nariz para evitar la de esa mierda a orines. Una rata tan grande como un gato corre, le pasa por entre las piernas a la enfermera que grita como si remedara a la loca, al tiempo que clava la aguja de la nueva inyección en el colchón viejo y hediondo.
Cambiemos la aguja, doctor. ¿Para qué? Dale otro chuzazo, a ver si se calma, y anótala en la lista del doctor Montuno para que leen una serie de maquinazos. Entonces vean aquí lo del lenguaje, ¿verdad? La de esa mierda y a orines. Una rata tan grande como un gato pasó entre los pies de la enfermera y metieron la inyección en el colchón viejo y hediondo. Cambiamos la aguja y vea la respuesta del doctor. ¿Para qué? O sea, ¿para qué va a cambiarla? Imagínense eso en un sistema de salud pública. Chirrea la puerta al cerrarse como si imitara los gemidos de la mujer que quedan sombras y bien amarrada. Pronto se siente borracha, se le cierran los ojos, no se tarda en dormir. Sonríe ahora, sueña. Mamita, ¿cuánto falta para que venga el niñito Dios? Solo una semana, ya te lo dije ayer. ¿Y qué me va a traer? Eso no te lo puedo decir. La situación está tan mal que hasta ha afectado a San Nicolás. ¿Y por qué es mala la situación, mamá? Hijita, ¿por qué no te duermes? Es tarde ya. Yo quiero que el niño me traiga una muñeca. Ah, no, eso lo dice ella. Yo quiero que el niño me traiga una muñeca. Vea que aquí está el tema estético, el tema también del manejo de la estructura, que eso lo vemos ahorita, que es, la durmieron a la loca y ella empieza a recordar cosas y vean que no hay diálogos, no hay nada, todo va chorreado. Entonces aquí hay que tener como mucho cuidado a la hora de leerlo. Em, yo quiero que el niño me traiga una muñeca bien grande, mamá, como la que tiene Inés. Duérmete, mi niña, es bien tarde ya. Mamá, ¿y dónde está papá? ¿Tu papá? Sí, mi papá. Ojalá te lo pudiera decir. ¿Dónde está papá? Trabajando, ya no tarda en llegar. Ya casi nunca llega temprano, mamá. Antes siempre me besaba cuando me iba a dormir, pero ya nunca lo veo, mamá. ¿Por qué tiene tanto que trabajar? Hijita, mejor es que te duermas ya. Alcánzame mi muñeca, mamá. Tómala, aquí está. ¿Por qué solo tengo una muñeca, mamá? Es tan vieja que ya ni los ojos se le ven, y por la panza la paja se le ha comenzado a salir. Duérmete, hijita. Duérmete, que si no el lobo te va a comer. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi amor. Que sueñes con Dios. Dame un besito, mamá. En la miserable celda, el chasquido de un beso se lo traga la oscuridad. O sea, la pobre loca cuando la duermen, eso es lo que recuerda. ¿Y qué nos dice esto? ¿Dónde está mi papá? Y la mamá dice, ojalá te lo pudiera decir, o sea, lo piensa. ¿Quién sabe dónde está? Si muerto, si en la cárcel, no sabemos. ¿Y por qué solo tengo una muñeca? Yo quiero que el niñito Dios me traiga otra muñeca. O sea, hay una situación de pobreza súper evidente y eso se hace un paralelo con la situación que se está narrando de la pobre que está tirada en un colchón hediondo con olor a caca y orines en un hospital psiquiátrico dentro de un sistema de salud pública que debería de ser equitativo y tratar bien a sus pacientes, pero lo que hace es eso. Dice. Apenas se mueven sus labios para decirle buenos días a la enfermera, no por pena de que le vean sus dientes amarillos y quebrados, vean aquí otra cosa, sino por miedo de que lo agreguen a la lista de los pacientes que hoy deben recibir electrochoques. Entonces, hay lista de pacientes para recibir chuzazos. Pues, ¿quién le dice que la enfermera es real? ¿Quién? Que no es solo un producto de su imaginación, una visión o como dicen los doctores que lo tratan, aunque por su apariencia más pareciera que lo maltratan, una alucinación. Ya aquí cambia la voz narrativa y que en lugar que dice que lo tratan, pero que en lugar de tratarlo más bien lo maltratan. Dice, mire, qué cara de incertidumbre, cómo se le acerca como si la quisiera tocar, quiere asegurarse de que ella es real, que está allí. Yo sé que es de verdad, que jamás hable, el narrador no habla, que jamás hable, no quiere decir que esté loco, aunque todos aquí se imaginen que lo soy. Yo vi a la señorita Pineda llegar esta mañana muy temprano, a las 6. Llegó en carrera. Desde que abrió la enorme puerta que da observación de hombres, se le oía gritar: ¿Tienen todo listo? ¿Ya empezaron a medicar a los pacientes para los electrochoques? Cachaza, que es este narrador, saca la máquina de la oficina y ponla en el salón, que el doctor Montuno encuentre todo listo. Ya ven cómo se pone, como un salvaje cuanta vez tiene que esperar. Y recuerden que para hoy tenemos 20 pacientes. Cachaza es este personaje, ¿verdad? Que va narrando todo lo que ve. Aquí yo le voy poniendo como el tono, ¿verdad? Pero es que él va reproduciendo, ay, perdón, es un estilo indirecto, pero va reproduciendo lo que dicen los demás personajes. Eh,
A ver, Flori, ¿dónde está la lista? Aquí, señorita Pineda, aquí. Hay que medicarlos a todos, Demerol y atropina, para los 20. Tú, Moncho, y tú, Jesús, ayuden a Flori a inyectar. El doctor Montuno siempre llega a las 8:30. Y no se olviden del nuevo paciente, ¿sí? Ese señor que parece no sabe ni dónde está. Se defecó en la cama. ¿Es cierto eso, Flori? Sí, aquí está el informe de la enfermera que trabajó anoche. Loco cochino. No se lo cuenten al doctor Montuno, que si algo pasa, se puede desquitar con él. O sea, el doctor se puede desquitar con un paciente, imagínense. Eso es ilegal, eso es corrupción. Cuando se enoja, siempre se le va la mano. Y no quiero una tragedia en este lugar. Se le va la mano poniendo electrochoques, electrocutando a los pacientes. No durante mi turno. A ver, cachaza, ayúdale a Moncho a limpiar la indecencia. Y yo fui y encontramos al tipo durmiendo en el suelo, en el suelo. La verdad es que no dormía, estaba ahí tirado en el piso al lado de su celda, los ojos bien abiertos, pegados en el cielo raso, como si colgando de ahí estuviera el mismo diablo. Moncho le dio una patada en las nalgas y el pobre hombre no chistó. Se paró lleno de mierda de pies a cabeza y Moncho me pidió que trajera unos baldes de agua. Apúrate, cachaza, que hay que limpiar a este cabrón. Si el doctor Montu no lo ve en este estado, capaz que lo electrocuta aquí mismo. Y yo jalé 6 baldes y luego tuve que ir por 2 más, pues no se quitaba la de hondez. Y mientras Moncho le tiraba el último baldazo encima, el hombre se volvió a cagar. Te debería dejar así como estás para que el doctor Montuno te enseñe a ser decente, viejo huevón. Y Moncho se lo llevó jalado como un perro para el patio de aislamiento, en donde lo bañó con manguera. Y ahí lo dejó metido. O sea, bañado con manguera a un paciente, encerrado desnudo, con todos los locos furiosos, y véanlo ahora, titirando de frío. Voy por aquí. O sea, esto es todo lo que acontece en el hospital. Entonces, insisto, con todo lo que vimos antes, las características de la corrupción, los personajes introspectivos, la corrupción, la marginalidad, la violencia, es esto. Dice, el loco Valdés le toca las nalgas y ya hasta le metió el dedo en el culo. Y el tipo no reaccionó ni dijo nada. El pobre no sabe lo que le espera. Lo peor, ojalá que no quede más loco después de la serie de maquinazos que le espera. Pasa seguido. Algunos pacientes hasta se mueren, se ahogan durante la convulsión o se les para el corazón. A mí me duele el tipo. Tal vez sea porque alguien dijo que es de Los Prados, el mismo pueblo donde yo nací. Nadie lo sabe, pues yo no hablo con nadie. La mejor manera de seguir aquí. Hablo y me ponen patitas afuera en un santiamén. El asilo en este mes se pone siempre a reventar. Es siempre lo mismo en marzo. Todos los locos se ponen de lo peor para la luna llena de este mes. Y los que se han ido vuelven amarrados, golpeados por sus mismos familiares o por la policía, que los trata como si fueran criminales o animales de lo peor. Peor que si fueran animales. Las familias no se avergonzarían de un perro con sarna o de una vaca llena de tórsalos. Pero eso sí, no diga que hay un loco en la familia, pues todo lo empiezan a ignorar. Vean qué importante aquí el tema social. Y hasta le cambian el nombre, este que sigue ahí tratando de corroborar si la señorita, de corroborar la señorita Pineda, a ver si es verdad. Vamos a ver. Cachaza, ajá, Cachaza sería el interno. O sea, él vive ahí y es el que va contando todo lo que ve, exacto. Algunas veces se ha puesto bien, sin embargo, no le han podido dar de alta porque su familia desapareció a este otro paciente. Nunca han venido a preguntar por él. Nadie sabe dónde están. Yo he estado muchos años aquí. Sé que se llama Duarte, Candelario Duarte. Ese es su nombre que ya el hospital y todos aquí le borraron. Todos lo llaman Lario. Lario, el único rastro de su familia y de su nombre. Perdón. Lo único que de su persona le quedó al pobre que ahí sigue mirando a la señorita Pineda. Tócala para que vea que es de verdad. No seas pendejo, tócala, no te va a morder, es real. Le quisiera gritar. Lario, es de verdad, pero si hablo van a darse cuenta de que estoy bien. Y yo ya me acostumbré a este lugar después de tanto tiempo de estar aquí en el servicio, perdón, prestinario. Ahí todos los locos son crónicos. Voy por aquí. Como dicen los psiquiatras, calmados, no como aquí en aislamiento. Esto es una barbaridad. Olvídese, aquí se ponen furiosos y los que se calientan
No hacen distinción de sexo. Además, este olor es de perros y estas paredes tan altas son como las paredes de una prisión. Vea la comparación entre la prisión y el hospital psiquiátrico. Esto es muy helado por las noches y el doctor Montuno es un salvaje dando electrochoques. En el Prestinari tenemos un patio casi del tamaño de una cancha de fútbol y los pacientes del hospital de tuberculosos, que está al otro lado, nos tiran melcochas, confites, jaleas de la tricopile. Son muy buenos con nosotros, aunque a veces nos tiran vacinillas llenas de orines, nos silban y una vez a mí me regaron la cabeza, me rajaron la cabeza de una pedrada. Pero eso es raro. Además, hay un portón que comunica al Hospital San Juan de Dios y a veces hay oportunidad de acercarse y ver la gente que trabaja ahí de cerca. De vez en cuando nos ven y se asustan y yo me muero de risa para mis adentros, viéndolos correr y yo me río y yo no me río tampoco ni lloro. Esa es la forma más fácil de parecer loco. Cuando llegué al hospital lloraba y gritaba, y de tanto llorar y gritar hasta me cansaba. Y le decía al doctor Montuno que yo estaba de remate y me anotaban en su lista para que me dieran maquinazos. Eso se acabó, se me estaba olvidando todo. Todavía hay muchas, pero muchas cosas de las que no me acuerdo. Pero ahora pienso mejor. Antes ni podía pensar. El otro día en aislamiento de mujeres vi a una loca de mi pueblo, llamada la Loca Prado. Pero ese no era su nombre, así no se llama. Para mí que Dios la castigó y que por eso vino a dar a este hospital. Ya me acuerdo, hasta de cosas de mi pueblo, me estoy poniendo mejor. Permítame un segundo. Ya disculpen, es que tengo dos perros y están haciendo como loco. Y con esta termino, entonces voy a terminar acá, con este pedacito, dice. Como una procesión, oiga, lean la imagen, como una procesión, imaginen la procesión, o sea, la imagen de la procesión, no el tema religioso, el que todo el mundo va atrás, pero es una procesión de marionetas baratas y sucias, de soldados derrotados. En la más cruel de las batallas, los enfermos se dirigen al inmenso comedor del hospital, bulliciosos unos, otros enterrados en sus pensamientos, depresiones, absortos los otros por por el mundo de sus alucinaciones. Hablan unos a gritos, cuchichean otros, como temerosos hasta del aire que respiran. Ríen unos entre dientes, a carcajadas, otros caminan todos como si las ropas miserables les pesaran toneladas. Imagínense los camineros. Algunos se sientan y se paran, se sientan y se paran, se sientan y se paran. Parece que estuvieran condenados a moverse todo el tiempo. Y de los que están sentados, unos sacan la lengua, hacen muecas, se hurgan las narices, otros lloran, ríen, hablan, gritan, lloran y ríen. Y Gallinazo, del cigarro entre sus labios, ya solo la abraza. Comienza a darle de golpes a la mesa con la cuchara, lo que incita a la Juana, siempre pintorregiada, a pararse de su asiento para a remedar con sus caderas inmensas los giros de una danza. Gallinazo, una nueva colilla en la boca, se entusiasma y ahora le pega a la mesa con dos cucharas. El otro está haciendo música, ¿verdad? La Juana se tira al suelo y de rodillas, sus espaldas casi rozando el suelo, agita los hombros al tiempo que suplica. Toque mi mambo, el mambo número 5, el 5, ese es mi número favorito cuando trabajaba en la orquídea. Tóquenmelo, no sean malos. Y Gallinazo empieza a darle a la mesa a toda velocidad en compañía del chaparro y el chicote que se le han sumado, a tiempo que grita mambo, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, mambo, un, dos, tres, cuatro, cinco, mambo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí vienen las enfermeras y un par de auxiliares que levantan a la Juana y que ya se ha subido la nagua para que le vieran los blumers. La levantan en pilo, la sientan en una mesa aparte mientras el gallinazo pone cara de serio, se persigna, como siempre que hace algo, y se hinca a rezar un Padre Nuestro. Y esa vieja pesada de Doña Aleja, algo le dice a la señorita Pineda, anote a eso anote a Gallinazo para que le den una serie de electrochoques. ¿Cómo pueden hacerle eso al pobre? Él es el único que nos alegra. Yo no entiendo qué mujer más repugnante. Voy a dejarlo hasta ahí porque si no, ya hasta aquí ya no le tomé más. Porque si no, o sea, el extracto, ay, es que no tengo el libro acá. Creo que son como 20 páginas lo que trae el libro. Voy para leer los comentarios. Dice, vamos a ver. Es un personaje ficticio.
Bueno, sí, o sea, es un personaje ficticio, pero él está internado, digamos, en lo que sería el Chapuy. Ajá, exacto. Y era lo que dijo en la entrevista a Virgilio Mora, el escritor, cuando la periodista le pregunta si cuál de esos personajes es real, y él le dijo, lo real es el libro impreso, lo real son las personas que lo leyeron. Pero lo que pasó ahí son como, o sea, es ficción, ¿verdad? Pero sí está ambientado en lo que conoceríamos como el Chapuy, porque habla del Hospital San Juan de Dios. Antes el Chapuy, antes de estar en Pavas, estaba como un anexo del Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Tuberculosos, que también estaba ahí. Entonces, sí hay como una serie de referencias a cuestiones propias y reales, digamos, de Costa Rica, pero lo que acontece ahí es ficción. Este personaje Cachaza no existió como tal, sino, ¿verdad? Que es un personaje que se utiliza su voz, su visión de mundo para hacer una crítica de la marginalidad, la violencia y la corrupción que acontece en este espacio. Sí, el extracto es medio larguillo. Yo escogí esto porque me parecía importante porque el libro teórico le dedica bastante, eh, un apartado bastante amplio a Cachaza. Entonces, insisto, no sé qué les van a preguntar, no sé, pero por eso es que lo explico. Y está el tema del narrador polifónico, que eso no lo puse en la presentación, que es lo de la página 110. ¿A qué se refiere perdón, el narrador polifónico? Es esto, digamos, que aparece una voz narrativa de cierta forma. ¿A qué se refiere voz narrativa? Al puro inicio del texto dice eh, agitada, taciturna, golpeada, nerviosa, brava. O sea, están hablando de alguien más. Pero en otro momento empieza a decir empieza a decir, vamos a ver, que yo no hablo, que yo mejor me quedo quedito, que mejor no digo nada para que no piensen que estoy loco, yo. Entonces, el narrador polifónico es ese. En algunos momentos me va a narrar lo que le sucede a otro, como si yo estuviera viéndolo como si estuviera viendo una película. Yo veo que la otra está agitada, taciturna, sola, tirada y que no sé qué, o que le tiran baldazos de agua fría al otro. Pero en otros momentos ese narrador polifónico va a narrar en primera persona, es decir, yo mejor no hablo para que no se den cuenta de que yo estoy bien porque ya yo estoy acostumbrado a vivir aquí. Entonces ahí la narración no es, yo no estoy viendo lo que le pasa al otro, sino que nosotros como que nos metemos dentro de la cabeza de ese narrador que habla desde el yo y podemos decir, ok, está hablando como si él fuera el de la historia. Entonces ahí dice la narrativa que aparece en tercera persona, la narración cambia a tercera persona e introduce un recuerdo del personaje narrado en primera persona. La conciencia del punto de vista del narrador se presentan en primera persona, que es el de, bueno, que son como los diálogos, ¿verdad? Que es como, qué hijo de puta loca más loca, mírela. O sea, cuando hablan los doctores o los enfermeros, como que se introduce esa primera persona, pero es como reproduciendo lo que dice el otro. Y sí, eso es lo que tiene complejo este texto, que hace esos cambios a nivel de voz narrativa, en el que a veces está contando algo que está viendo, un recuerdo del propio Cachaza o Cachaza reproduciendo lo que otros dicen, ¿verdad? Partiendo siempre de que como Cachaza sería esa voz eh, que nos lleva de la mano y nos va contando qué es lo que acontece. Y sí, espero que esto los motive y las motive a seguirlo leyendo. La verdad es que sí, sí vale la pena. eh, en general, si les gusta leer, o sea, yo insisto que estos cursos del bloque de humanidades, pues algunos estudiantes, como también trabajo en la UCR en esto, y pues son estudiantes de muchísimas carreras y no siempre coinciden con, ¿verdad? Con los gustos particulares de cada estudiante. Pero yo les digo, o sea, se llevan por lo menos una experiencia de tener contacto con otras áreas, de generar más criterio, de tener una noción del país donde vivimos, de situaciones políticas, sociales, artísticas, ¿verdad? Como serían estas, ¿verdad? Que tal vez nunca nos habíamos cuestionado ese tema de los electrochoques, de que efectivamente aquí en los 80 y como que hay una historia ahí oculta, esos entonces, imagínense si estudiamos alguna carrera de salud o si estudiamos alguna carrera del área de ciencias sociales, todo ese tema resulta importante. Incluso si somos como de áreas como ingeniería y todo, y reconocer un poco
ese pasado nos permitiría, imagínense lo que sería crear un sistema para documentar casos de que están en el olvido y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora vamos más allá de la ciudad, otras perspectivas, y ahí tenemos eh, el tema, aquí van a empezar a introducir otro tema, ¿verdad? Em, que es más que todo el de la literatura afro. ¿Sabes? Entonces dice, una parte, ahí me comí una parte de la literatura escrita durante esos años asumió una posición reivindicativa en torno a aquellos sujetos sociales y comunidades étnico-culturales cuya voz histórica y política había sido silenciada o excluida del imaginario nacional. Entonces, voy de nuevo con el ejemplo de Cachaza, que fue el más amplio, todo este tema de la violencia, la marginalidad, la ciudad como un laberinto urbano, pero paralelo a eso está toda una serie de voces que han sido silenciadas, que por lo menos, o sea, la marginalidad, la corrupción, la violencia se expone, pero ahora paralelo a eso hay una cuestión cultural de voces que han sido silenciadas o excluidas del imaginario nacional. Y esto es un tema súper fuerte, ¿verdad? Por aspectos de que tienen que ver mucho con el racismo, y que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, otra de las orientaciones narrativas que surge durante este periodo obedece al conjunto de textos literarios cuya intención estética e ideológica se enfocaba en la representación de ciertos personajes, problemáticas sociales y espacios culturales vinculados con las identidades locales y rurales costarricenses, las cuales no estaban exentas de los procesos de modernización económica que vivía el país. Entonces, mientras en la ciudad sucedían un montón de aspectos sociales, políticos, económicos, ¿verdad? Que generaban pues, mucho que decir, mucho que hablar, etcétera. Paralelo a eso, de ahí toda una serie de aspectos que se han ido olvidando, que no se toman en cuenta y que es necesario pues reivindicarlos. Y eso nos lleva entonces al tema de las identidades afrocaribeñas en la literatura costarricense, que ahí tenemos el ejemplo que les traigo, que es el que viene ahí, que es el de Queen's Duncan, que vamos a ver una entrevista también que le hacen en esto es de la UNED, sí, si no me equivoco también es de la UNED. Y ese lo pueden encontrar en el, este es muy largo, entonces no se lo voy a poner todo. En los códigos QR, ajá, en los códigos QR pueden encontrarlos del código QR que está en las páginas aquí, digamos, como decir esos. Vamos a ver. Ok, voy a apagar mi cámara por el tema del internet y voy a adelantarlo aquí para que la intro, menos como poquito. Diferentes acontecimientos históricos generan las imágenes del negro en Costa Rica y también estas imágenes son producto de las tensiones con el imaginario étnico dominante. Pero el negro decidió quedarse y hoy está integrado y nos muestra su propio mestizaje, que es profundamente rico en experiencias multiculturales. Sueño con un mundo sin racismo, sin discriminaciones. Creo en la equidad, donde todos tengamos los mismos derechos
y las mismas oportunidades. Queens Duncan. La región caribeña ha sido marginada no solo en la historia política, social y cultural, sino también en sus representaciones literarias. Escritores como Queens Duncan, con quien contamos hoy en esta edición de Identidades, se han encargado de colocar muy en alto la literatura costarricense, a través de la cual ha revelado el dolor, la belleza y la cultura de la zona atlántica y del pueblo afrodescendiente. Duncan, activista de los derechos afrodescendientes, escribe desde los 14 años de edad. Sus trabajos incluyen novelas, historias cortas y ensayos, tanto de críticas culturales como literarias. El escritor, a lo largo de su vida, ha reivindicado el papel de los afrodescendientes en la historia de nuestro país. Además, ha denunciado la discriminación y las injusticias que esa población ha experimentado a lo largo de la historia. Debajo del rostro del afrocostarricense se esconde una historia de malos recuerdos, pero al mismo tiempo es un mapa de luchas por su autonomía y respeto. ¿Cómo podemos ir construyendo la imagen de lo negro en la historia costarricense? Ajá. Bueno, eso es interesante porque me imagino, ¿verdad? Usted sabe que yo soy novelista, soy cuentista, así que déjeme hacer un cuento, ¿verdad? Okay. Está estas dos personas en la playa, uno negro y el otro mestizo costarricense, ¿no? Y entonces le dice, ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? El otro le dice, ¿cómo? What? ¿De dónde venís? ¿De dónde sos? I don't understand. ¿De dónde venís? ¿Qué país? Ah, I am Jamaican. Ah, chumeco. Sí. Chumeco. Usted es jamaicano. Muy bien, usted es chumeco. Ok. Y el chumeco se volvió y dijo, bueno, ¿este qué es? No sé, no es blanco, porque blanco en el Caribe es el europeo, ¿verdad? Spaniard, ¿verdad? Entonces España que viene de España, ¿verdad? Y entonces comienza esas dos definiciones de chumeco por un lado y de pañamán por el otro lado, que coexisten, pero en espacios diferentes, ¿verdad? Durante toda esta primera parte, la población inmigrante establece en Limón una verdadera colonia, ¿verdad? Una verdadera colonia británica. Aunque, digamos, políticamente era Costa Rica. Sin embargo, la lengua era el inglés, el sistema escolar era, los primeros 50 años, las únicas escuelas que habían en Limón eran las escuelas de inglés, ¿verdad? Con libros traídos de Jamaica y de Londres, ¿verdad? Con maestros venidos de allá, en fin. Y entonces, toda esta población ahí se establece y desarrolla en su cultura, digamos, completamente al margen del Estado Nacional, casi completamente, ¿verdad? Los contactos eran mínimos. Pero dan una contribución importante al desarrollo del país, ¿verdad? Por supuesto, en 25 años convierten a Costa Rica en el mayor exportador de banano, construyen el ferrocarril, lo cual facilita la exportación del café, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre en Limón, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el sinónimo de Limón, ¿verdad? Limón como sinónimo de negro, ¿no? La incorporación de los afrodescendientes en la literatura costarricense comienza con Carlos Luis Fallas, Calufa, escritor alajuelense y activista político. En su obra Mamita Yunay, registra la historia de las relaciones raciales en el país. Sin embargo, la historia de este grupo es mucho más antigua que esto. Los afrodescendientes llegaron a Costa Rica en dos principales oleadas. Primero, los que fueron traídos por españoles en el tiempo colonial, que son conocidos como los pardos. Todos ellos se fueron mestizando, mulatos, pardos, negros, y como sucede, se fue perdiendo la conciencia histórica de la identidad afro. La segunda y más significativa ola de migración fue la proveniente de Jamaica. Los jamaiquinos fueron traídos para construir el ferrocarril que conectara San José con el Atlántico. La población negra caribeña, hasta 1913, había permanecido al margen de la cultura costarricense, pues contaban con su propio sistema de educación, idioma y vivían sus costumbres jamaiquinas.
Cuando la producción del banano empieza a decaer, la United Fruit Company busca cómo expandirse por el Pacífico y el gobierno se muestra temeroso de que Costa Rica se llenara de trabajadores negros. Entonces, les intenta prohibir el paso hacia San José. Al estar aislados en la zona atlántica y al tener sus propias reglas, fueron víctimas de abusos por parte de la multinacional. Las primeras grandes huelgas bananeras son dadas desde las comunidades negras como reclamo de sus derechos, así como lo relata Calufa en su novela Mamita Yunay. Muchos se sumaron a la guerra civil del 48. Una vez los figueristas instalados en el poder, se convierten en el único gobierno que trató de integrar a la comunidad negra. Pasó una legislación para naturalizar a los negros de Limón y darles su derecho al voto. Don José Figueres Ferrer hizo una gira por Limón dirigiéndose a la población en inglés. Con su aparición en la obra literaria de autores como Queens Duncan, Fabián Dobles, José León Sánchez, Joaquín Gutiérrez y por supuesto Calufa, se enmarca al afrocostarricense dentro del imaginario tico. Dicho sea de paso, no es cierto que había una ley que prohibiera al negro pasar de Turrialba. Ese es uno de los grandes mitos. Lo que sí había eran decretos y cosas de contrato, más que todo en el gobierno de don León Cortés, que el gobierno de León Cortés hostigó a la población negra del país, pero una forma increíble. Entonces la compañía cedió para que los conductores del tren no pasaran de Turrialba. Y cuando la población preguntó por qué hay que cambiar, no es que hay una ley que dice que ustedes no pueden ir allá. Y de hecho entonces eso se generalizó y si bien no estaba escrita la ley, pero sí existió en la realidad, ¿no? Fue impuesta así y fue aceptada por las dos comunidades, ¿verdad? Yo recuerdo una conversación con don Luis Alberto Monge, que fue el secretario de la Junta de Gobierno. Él me decía, yo le decía, bueno, ¿cuál fue la ley que derogó? Dice, no, si todavía lo andamos buscando, derogaron la ley y esa ley nunca ha aparecido. Y para un país que a finales del siglo XIX está construyendo su imaginario de identidad muy centrado en una etnicidad blanca, y en un emblema que viene ya de la guerra de 1856, Claro. ¿cómo podríamos vislumbrar las tensiones entre el labriego sencillo blanco y el negro limonense o afrodescendiente? Bueno, efectivamente, los estados nacionales de América Latina, después de la independencia, deciden construir naciones blancas. Entonces comienzan a forjar una ideología que yo digo que se caracteriza por tres cosas. Primero, lo que llamo eurofilia, un enamoramiento, una enajenación total. Lo europeo es la cultura, lo demás es barbarie. En segundo lugar, lo que llamo una etnofobia. Hay un rechazo a lo propio, a lo diverso, a las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que terminas en lo que llamo endofobia, que termina en un desprecio por sí mismo, por su cultura. Nosotros somos mestizos. Entonces, a partir de ahí comienzan a tratar de convencer al mundo de que son blancos. Voy a dejarlo hasta ahí porque ven que sí es bastante largo. Máximo 10 minutos para que nos dé chance ahorita ay, algo que toque aquí. Ya, sí, pensé que tenía la presentación aquí. Bueno, es que el otro video, el otro tema, también es un video que está ahí. Entonces, con este caso de Queens Duncan, podemos ver en la página 116 que viene un cuadro que habla de la identidad y el racismo en las novelas de Queens Duncan. Entonces, vean lo que él cuenta, aspectos sociales, culturales, digamos, de Costa Rica, que por muchos años se decía eso, que no podían pasar de Turrialba las personas afro, que había una ley. Y eh, todo este tema que estaba ahorita tocando al final, que hace un eco muy, muy grande con lo que vimos en en la primera tutoría, que tenía que ver con esto del hombre blanco, de la construcción del ser costarricense, cómo era, que tenía que ser blanco, que tenía que ser fuerte, que tenía que ser trabajador, que tenía que ser protector de su familia. Y eso implica que en ese discurso de la blanquitud
en este discurso que mira cómo Costa Rica se conforma como sociedad, como país, como identidad, excluye totalmente a lo afro. Digamos, ya es más común que, tipo, que las personas afro pues vivan en diferentes partes del país, ¿verdad? Aunque su cultura mayormente, eh, bueno, por aquí dice, es cierto, yo viví en un pueblo que le llamaban la frontera negra, imagínense. O sea, y eso por años se vivió acá y como les decía, y ya pareciera, ¿verdad? Que se ha quitado, pero sí, o sea, hace poco en el gobierno anterior, la vicepresidenta era una mujer afro y la hermana de ella es poeta. Yo tuve la oportunidad de invitarla al colegio donde yo trabajo y yo le pregunté por ese tema y ella me dijo que, o sea, que son constantes como los temas que hacen referencia al racismo, ¿verdad? El váyase para su lugar, la alusión a compararlos con animales, el tema del racismo, de que se dedique a otra cosa, porque son, bueno, en el caso de la ex vicepresidenta, era una mujer afro que llegó a un puesto de poder político y eso como que no le gustó a este discurso de la blanquitud costarricense, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso fue hace 6 años, vamos, casi 8 años, entonces imagínense, o sea, es muy reciente. Y nos dicen por acá en Peralta de Turrialba, sí, porque Turrialba era como el límite, ¿verdad? Porque incluso cuando, o sea, no sé en qué momento se construye la 32 la carretera, que es la que comunica con Guapiles, San José Guapiles, digamos, y luego Limón, pero inclusive cuando esa carretera está cerrada en la actualidad, la gente que va para Limón tiene que viajar por Turrialba. Entonces, es una cuestión geográfica que era como ese puente, ese lugar en el que sí había un tránsito, digamos, de un lugar hacia otro, hacia la capital, pero que se decía que estaba prohibido y es sencillamente por un tema de racismo. Y bueno, para cerrar, el último tema, bueno, ahí vienen también unos ejemplos de la poesía ay, voy que algo toque aquí. No, 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 no. Voy, el siguiente video ya voy. Que es de la de Eulalia Bernal, ujú, que viene un ejemplo, ¿verdad? De las rondas, de cómo la música, todo esto que tiene que ver con la rima, y con la identidad cultural y la palabra, ¿verdad? Entonces dicen el poemario, versos y música, además del bilingüismo, articulan la denuncia antirracista con la protesta y la lucha de clases, el orgullo negro con la denuncia antiimperialista. Mediante la ruptura del producto cultural, participa de la modernización de la literatura al tiempo que diversifica la poesía de sus contemporáneos. En última instancia, de manera innovadora y mediante un formato no tradicional, Eulalia Bernard expande las geografías del activismo cultural y político en la década de los 70. Y este poemario ella lo publica no un CD, se me fue cuál era, ahí no lo marqué. Em, Ay, se me fue, ¿dónde está? Pero por ahí lo decía, porque un LP, un disco LP, ¿verdad? Entonces no es como un libro, ¿verdad? Porque lo que trata se lee el ambo, matarile dile, ¿qué quiere usted? ¿Qué más quisiera yo? Que ver izada la bandera de África del sur negra al lado de la nuestra. Y pan quemado y todo esto del matarile dile, lero, ya no lo dije, ¿verdad? Y hay como un juego con las palabras, obviamente, y pues leído por mí no suena igual, pero en este caso, en el de Queens Duncan y también el de Eulalia Bernard, perdón, es toda esta cuestión de la denuncia por un tema de racismo, solamente que cada uno lo hace a su manera. Y el último tema, que es el de entre el intimismo y la poesía social del 1950 al 80, a grandes rasgos es que hay dos perspectivas, una intimista y una autorreferencial subjetiva, perdón, y una crítica, y una perspectiva de crítica de denuncia social. Entonces, eso es lo que hay que recordar como a grandes rasgos. Y ahí se va a enunciar en la página 120 las características. Entonces dice, por un lado, la poesía hermética o autorreferencial, en el que el yo lírico, es decir, como esa voz en el poema, lo que va a expresar es una voz poética
que expresa ciertas temáticas ligadas al ámbito de la individualidad o de la conciencia interior. Entonces, poesía hermética, autorreferencial, subjetivo, interior, introspectivo. Y ahí vienen una serie de poetas. ¿Y cuáles son las características que vienen en la página 120? Sentimiento de crisis y vulnerabilidad al sujeto lírico, predominación por los temas del absurdo, la incomunicación, la angustia existencial, la experiencia inconsciente frente a lo real, afirmación de la temática erótica como una forma de establecer un deseo de comunicación, unidad y orden, exploración de la sexualidad y el cuerpo femenino, ruptura definitiva con la poética tradicional y un lenguaje más cercano a la expresión oral y al cotidiano. Caso contrario, que es la poesía referencial, que el yo lírico asume una posición crítica hacia el entorno social e ideológico que lo rodea. Entonces esto es súper importante. No sé qué les pueden preguntar, pero si les preguntan por los dos tipos de, ¿cuáles son los dos tipos de poesía que se desarrollan durante esta época? Entonces, la autorreferencial y la referencial. La autorreferencial es hacia sí mismo, subjetiva, individualista, lo existencial, la incomunicación, todo aquel tema, ¿verdad? Y por otro lado, la referencial lo que hace más bien, como lo dice su nombre, referencia al mundo exterior, a una crítica al entorno social e ideológico que rodea. Y en este caso viene un ejemplo eh, que es el que les quiero poner, que es el del gran poeta Jorge de Bravo, que él tiene una línea que va, digamos, como por ejemplo, temas poemarios, perdón, como Devocionario del Amor Sexual, Nosotros los Hombres, Canciones Cotidianas, que son poemarios que, si bien abordan como temáticas de autorreferencialidad por lo del cuerpo femenino, por lo del erotismo, que esa es una línea de Jorge de Bravo que no todo el mundo conoce, que se la recomiendo porque a mí me gusta muchísimo, pero también está la autorreferencial con textos como con Nosotros los Hombres, que ha sido leído en el traspaso de poderes de Luis Guillermo Solís, ahí se leyó, un grupo de muchachos lo leyeron, en diferentes momentos cuando hay cuestiones políticas, ese es un texto que la gente utiliza para hacer ver esa cuestión crítica, digamos, como que tenemos nosotros como sociedad. Entonces, les voy a poner también unos minutitos el video de Jorge Bravo para ir cerrando. Voy a apagar mi cámara. Hacia 1890, en una revista centroamericana, se emitió un juicio que nos dolió mucho a los costarricenses. Se decía que en Costa Rica lo único que se cultivaba era el café. Es decir, nos estaban acusando de bárbaros. No teníamos literatura, no teníamos poesía. 119 años después, es impresionante la producción lírica de nuestro país y la calidad en esa producción. Dos muestras fehacientes de ello son los textos de Jorge de Bravo y de Carlos Francisco Monge. Uno de sus libros se llama Nosotros los Hombres. Ahí hay un cambio fundamental. La gran contribución de Jorge de Bravo en Costa Rica es que hace pasar el discurso literario, el discurso de la lírica, del yo al nosotros, de mi vida personal, privada e individual a la vida de los demás. Carlos Francisco Monge.
En este capítulo de Identidades conversaremos acerca de la obra del poeta costarricense Jorge de Bravo, quien falleció en 1967 a sus 29 años y que, a pesar de su corta vida, dejó un importante legado literario. Con una entrevista al reconocido poeta e investigador Carlos Francisco Monge, dialogaremos acerca de la contribución de Bravo a la literatura nacional. Hay una figura que se ha vuelto una figura emblemática de la lírica costarricense, punto de referencia también, tal vez de estudios más tradicionales, que es la figura de Jorge de Bravo. Efectivamente, Jorge de Bravo es una referencia en el desarrollo de la literatura costarricense contemporánea, de eso no tengo ninguna duda. En 1970, por ejemplo, la figura o la imagen de Jorge de Bravo estaba como muy vigente, yo todavía tengo un ligero recuerdo. Desafortunadamente había tenido un accidente de tráfico muy reciente y entonces la figura de él estaba muy presente. Me parece que su obra ha sido un punto de partida de la poesía contemporánea, por varias razones. En primer lugar, porque fue el poeta recién desaparecido, un poeta que ya en ese momento se estaba haciendo popular desde el punto de vista editorial, incluso ya se le estaban reeditando obras en forma póstuma, pero también para un joven de 20 años resultaba una figura interesante, intrigante. Ahora, con cierta distancia, me parece a mí que sí influyó su obra, principalmente por dos razones, porque era un ejemplo de un poeta que quería replantear la manera de hacer poesía en nuestro medio, en Costa Rica. Y en segundo lugar, porque su voz era distinta. Era una voz más fresca, con más desparpajo, más crítica, y no en vano, esa es la razón por la cual se le ha asociado a la denominada poesía social. Era un hombre muy convencido de que la poesía tenía que tener un papel en el desarrollo social de Costa Rica, que tenía que comunicar algo, que tenía que dejar y desarrollar ideas que hoy día llamamos políticas, pero que en el fondo tenían que ver mucho con una gran dosis de filantropía que él como persona tenía y con un gran altruismo. Entonces, su obra influyó efectivamente en buena medida la poesía de los jóvenes de aquella época. Cualquiera diría que miento, que la sangre ya no se usa para amasar monumentos, que el hambre no es argamasa usada para unir bloques y hacer paredes de casa. Pero yo sé que hay balcones hechos con huesos de ancianos y con sangre de peones. Pero yo sé que hay rellanos hechos con manos de niños y soledades de ancianos. Pero yo sé que hay navíos hechos con pieles de negros y corazones vacíos. Jorge de Bravo. Poniéndome a pensar, hay que tener en cuenta que Jorge de Bravo tiene una vigencia ya que está cumpliendo ya cerca de 40 años. Jorge de Bravo desapareció físicamente hace 42 años. En el 67. ¿verdad? En 1967. Estamos hablando de 40 años de vigencia de la obra. Me parece a mí, y te lo digo un poco de paso, me parece que es el poeta que ha tenido más vigencia en el desarrollo de la poesía costarricense. Lo tuvo en algún momento y por razones muy distintas Aquileo Echeverría. Fue un poeta conocido en su momento Lisímaco Chavarría. Fue en su momento un poeta respetado, leído y reconocido, un poeta posterior, Julián Marchena. Pero Jorge de Bravo ha sido un poeta que se ha mantenido vigente durante esos 4 decenios. Esto no es poco para una historia literaria y en el caso de Costa Rica tampoco. Esa palabra lírica de Bravo que pasa del yo, del sentimiento del yo y el ensimismamiento tal vez del yo, aún nosotros tendría una posibilidad uno de interpretar que vitalizó, revitalizó, le marcó caminos en determinado momento a la lírica costarricense. Sí, claro. Estoy pensando en un título muy característico de su poesía, quizá uno de los principales, por supuesto, porque él tuvo una obra
relativamente corta, aunque abundante, esa es la paradoja. Pero uno de esos libros se llama Nosotros los hombres. Ahí hay un cambio fundamental. Se pasa, la gran contribución de la obra de Bravo en Costa Rica es que hace pasar el discurso literario, el discurso de la lírica, del yo al nosotros. De mi vida personal, privada e individual, a la vida de los demás. Por eso es que te mencioné el término altruismo. Él, en sentido estricto, fue altruista, convencido de que la poesía tenía que servir para otros fines más asociados a lo ético. La verdad es que las contribuciones de Bravo están más por el lado de lo ético que de lo estético. Su obra no es muy experimental, estoy casi seguro de que sus preocupaciones no eran de tipo estético, de tipo literario, sino que estaba persuadido de que la poesía tenía que ser comunicable, y cuando él hablaba de comunicable, lo que quería decir era que la entendieran todos. Por esa razón es que hay una gran llaneza expresiva en sus poemas. Todos los entendemos, todos lo apreciamos, la mayor parte del lector promedio entiende bien su obra poética, y esto no es ni un mérito ni un demérito para los demás. Es un discurso que se desarrolló. Y ese discurso, claro, tiene que ver con un concepto de literatura de la época, que no hay que perder de vista. Los poemas, la obra literaria, las novelas, las obras de teatro, no nacen solas, nacen según una estética de la época, unas expectativas de los lectores. Que esto es súper importante porque es lo que hablábamos ahora del contexto, y voy a dejarlo hasta aquí también porque estos son más largos. Lo que hablábamos de aquí hay como toda una línea de diferentes investigaciones que hace aquí la UNED. Aquí está el del negro en la literatura, que es el que acabamos de ver. Bueno, aquí está Juan Alfonso Chase, aquí habla la generación del 40 y 50, de Mar Jiménez, etcétera. Y, por ejemplo, el profesor que hizo este libro es este que sale en estos videos de acá. Em, bueno, ya para ir cerrando, es lo que expresaba acá don Carlos Francisco, creo que siempre le cambio el nombre, que él, o sea, y la pregunta que le hace Sonia Jones, que es el de pasar de un yo al nosotros, ¿verdad? Y este libro de Nosotros los hombres, y que se pasa de esa visión como más ensimismada, más individual, más centrada en lo que a mí me pasa, a considerar nuevamente, ¿verdad? Porque veamos la diversidad que hay como en Cachaza, que es este yo, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo veo, esta violencia, esta corrupción que acontece en este laberinto urbano del yo, pero aquí tenemos una poesía como es la de Jorge de Bravo, que de la mano un poco con esta visión de Calufa, ¿verdad? Del de Mamita Yunay, de Carlos Luis Fallas, viene a generar como este punto, esta voz de denuncia frente a una serie de situaciones que acontecen a nivel social, que es lo que él decía, es una poesía que tiene más una postura ética frente al mundo que estética, es decir, no me preocupo tanto por cómo está escrita, como lo vamos a ver, o como se podría ver con un modernismo, con otro tipo de poetas, si pienso en una Eunice Odio, etcétera, que creo que no la vamos a leer, pero en algún lado se habla de ella, que hay como una preocupación más por la cuestión estética. Aquí no, es el decir esta denuncia, ¿verdad? Que todos tengan, que todos tengan su parcela de tierra como todos tienen aire. Entonces, hay una cuestión más social, más de la comunidad, de lo que todos, perdón, de lo que todos podemos y tenemos derecho a. Por eso ese poema de Nosotros los hombres, uno lo escucha como este ejemplo del traspaso de poderes del gobierno de Luis Guillermo Solís, o en otros momentos uno los puede escuchar en los colegios y en las escuelas, porque viene a representar una voz colectiva que sí resulta muy importante, que es referencial, ¿verdad? Pero a su vez Jorge Bravo tiene esa grandeza que también tiene esa poesía autorreferencial, que así es como lo denomina el texto, que los recomiendo con poemarios como Devocionario del Amor Sexual, y hay un montón de poemas que hacen referencia al cuerpo femenino, a esa cuestión más erótica, que él puede estar como en esos dos bandos. Y bueno, con eso voy cerrando por acá. No sé si queda alguna duda, queja, sugerencia, y si no, muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que la siguiente tutoría es el 4 de noviembre. Eso quiere decir que la siguiente semana se publican proyectos para entrega, entonces para que estén atentos y atentas.
Y bueno, muchas gracias y que pasen muy buenas noches.